bienvenidos al segmento electoral de Esto no es político, esto sí es político. Vamos a conversar con algunos de los candidatos presidenciales, los que acepten venir a este espacio a intercambiar ideas y a contarnos un poquito sobre su trayectoria, sobre sus propuestas y un poquito más. Hoy empezamos esta ronda de entrevistas con Henry Kronfle, él es candidato a la presidencia de la República por el Partido Social Cristiano. Estamos en el Zíngaro con un público que ha venido a apoyar a Henry, otros a escuchar a Henry, así que Henry, bienvenido, un gusto tenerle aquí. Gracias por la invitación, un placer estar contigo, un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando y al público que está aquí también presente. Gracias, Henry. Yo quiero empezar con un tema que es álgido en este momento y que creo que a todos los ecuatorianos nos preocupa, que es la seguridad. El año cerramos con este hecho atroz, desaparición, luego comprobar el último día del año que se trataba de los cuerpos incinerados de 4 niños. Y esto pone un poco en duda esta política de seguridad del gobierno que desatiende estándares mínimos de derechos humanos. Se ha hablado mucho de esto y en una sociedad tan polarizada hay esta idea de que la mano dura significa abuso a los derechos humanos y ahí están los resultados de eso. Una política que de alguna manera el Partido Social Cristiano la ha apoyado. En EFE tengo declaraciones suyas de octubre de 2024. Siempre nos estamos preocupando por los derechos humanos de los terroristas, de los grupos delincuenciales organizados y quién se preocupa por los derechos humanos de los ciudadanos de bien. Mi pregunta es si no es justamente esa narrativa la que permite que haya este tipo de abusos y que incluso sean validadas por un sector de la población. No creo que es esa narrativa. Mira, yo creo que el presidente de la República tiene que liderar a las fuerzas del orden. Eso definitivamente, y no puede ser solamente un tema retórico, claro, sino con acciones. Eso por un lado. Y liderar significa dotar. Dotar con tecnología, dar buenos salarios, dotar con lo que se necesita para prevenir el delito, inteligencia y contrainteligencia, herramientas, tecnología, etcétera, para que puedan hacer su trabajo. Esto no se trata de más policías o más militares, esto se trata de que las fuerzas del orden estén bien dotadas y bien entrenadas. Por el otro lado, tampoco el número te va a mejorar, no es que más policías y más militares significa más seguridad, tampoco va a ser así. ¿Qué es lo que necesitas hacer? Tampoco puedes generalizar. Tú no puedes decir que porque 16 miembros de las Fuerzas Armadas abusaron de alguna manera en este tema que ha sido un crimen atroz que puso de luto al país y que esperamos que se esclarezca esto lo más pronto posible por el bien de la nación, porque todos estamos consternados tratándose de niños, inclusive que agrava más la situación. No se puede generalizar y decir que todas las Fuerzas Armadas han hecho abuso. No, son 16 personas, no se puede generalizar a toda la institución. Ahora, el manejo en este tema de los chicos de las Malvinas fue un manejo pésimo. ¿En qué sentido? En todo. Vamos a ver, vamos a analizar rápidamente. Primero, declara el gobierno 3 semanas después de que pasan las cosas. Hasta antes de 3 semanas, cri-cri. Claro. No había una sola palabra. Ya se habían advertido por parte de organizaciones, pero el gobierno no se pronunciaba. No se pronunciaba. Segundo, sale el ministro de Defensa a decir que eran delincuentes los menores de edad y que los habían atrapado la policía en actos delincuenciales. Salen otros testigos a decir que habían terminado un partido de fútbol. Sale el presidente de la República a decir que los va a declarar héroes. Que los va a declarar héroes. Es decir, con su narrativa estaba dando a entender de que ya estaban muertos. Y entonces, ¿cómo iba a declarar a héroes? Si estaban vivos. No solamente eso, y el ministro de Defensa había dicho que eran criminales. Claro, se contrapone dentro del propio gobierno. ¿Cómo vas a declarar a héroes a criminales? Entonces, en vez de decir mártires, dijo héroes. Yo creo que la palabra que debería haber usado era mártires. De ahí no se sabían dónde estaban los cuerpos. De ahí aparecen los cuerpos. De ahí se toman una semana para identificar los cuerpos. O sea, realmente el manejo y los es anuncios pésimo. Además en momentos precisos, ¿no? El 25 o el 24 de diciembre, en plena Nochebuena, Navidad y al final de año. No. Ahora, hay una preocupación también con respecto a los militares, porque Carol Noroña, una periodista que investiga cárceles y que investiga crimen organizado, ha publicado un reportaje en el que se evidencia, ahora hay una nueva evidencia de que los militares también se llevaron a otros 2 niños, Dave Lor y Juan de Santillán. Decía ella en un hilo que hace hoy, publicaba el reportaje, y allí se evidenciaba que no son solo 16 militares. Y la preocupación es que los militares no están aptos para combatir, para relacionarse con la población. Una persona de la policía del otro día decía, a la policía nos ha costado muchísimos años de entrenamiento. Es así. Porque, digamos, ha habido un contexto en el que esto se agudiza. Entonces, bajo esa lógica, usted, si llegara a Carondelet, ¿estaría de acuerdo en mantener a los militares en las calles? A ver, bajo esa lógica no es la lógica para mantener a los militares en la calle. Cuidado, la lógica está mal empleada como término lógico por esta acción precisa. Recuerda que en la consulta popular
que se dio hace poco, había una pregunta muy específica, si los militares tenían que colaborar con la policía en el trabajo. En ciertas tareas. En ciertas tareas. Y esa pregunta, desde Carondelet nunca nos mandaron el proyecto de gobierno que el plan de seguridad, no sabemos hasta ahora cuál es. Sí, claro, eso es otra cosa, pero el proyecto de ley que hacía referencia a lo que había aprobado el pueblo ecuatoriano en las urnas. Yo tuve que presentar ese proyecto para que lo debate la Asamblea. Henry Kronfle, porque no lo mandaron nunca. Y eso está en trámite, todavía no se define. Y es muy complejo cuál es la función de los militares frente a la función de la policía, cómo se van a respetar las dos instituciones, quién se va a hacer cargo hasta qué momento, porque regresando al tema tuyo, si los militares capturaron y detuvieron a estos chicos, ¿por qué no los llevaron al cuartel de la policía? ¿Por qué no los llevaron? Pero eso no es justamente, y por eso regreso a la pregunta, ¿cuál sería su propuesta con respecto a las tareas que los militares tendrían que hacer si es que usted considera que tienen que seguir en las calles? Control del territorio nacional, de las fronteras, control de los mares, por supuesto, fronteras terrestres y marítimas, control de la cárcel. Control de la cárcel. No puede ser posible que un Estado no pueda controlar una cárcel. Hasta hoy no se puede controlar las cárceles. Y por supuesto, mantener el orden público cuando se necesiten estados de excepción. Por supuesto. Pero no el control como se está haciendo ahorita, sobre todo en ciertas zonas, porque esto también hay que considerar que ocurre en una zona empobrecida donde hay, los niños detenidos, los niños y adolescentes son afroecuatorianos, y ha habido también preocupación por organismos que defienden los derechos humanos de la vulnerabilidad adicional de estas personas. Es que cuando tienes estos estados de excepción que son eternos, ya no son de excepción, sino son comunes, en donde permites que se violen los domicilios porque se cae abajo la inviolabilidad del domicilio, entonces pueden haber abusos. Por eso es que la Corte Constitucional inclusive se pronunció al respecto en una sentencia con uno de los decretos del estado de excepción, justamente diciendo que lo peligroso de todo este tipo de cosas es que hayan abusos, porque el conflicto interno armado te lleva del derecho humano al derecho humanitario internacional y cuidado la inviolabilidad de los domicilios, y esto se vuelve una práctica a diestra y siniestra sin control. Por eso es que los estados de excepción tienen que ser muy puntuales en zonas muy específicas para un fin específico que sea medible, no una cosa general, porque el país dicen que está en una guerra. Para la comunidad internacional estamos en guerra, las embajadas de otros países dicen no vengan al Ecuador, el costo para el país en el turismo porque estamos en guerra, y realmente tú sientes que estamos en guerra. No, hay que declararle la guerra a la delincuencia, pero no es que el país está en guerra, pero para declararle esa guerra a la delincuencia, que es lo que ha hecho este gobierno, hay que focalizar muy bien a la fuerza del orden. Y ahí voy a la pregunta que en su momento también se debatió cuando el presidente declaró a grupos terroristas y que había esta guerra interna. ¿Esa fue una estrategia fallida a su manera de ver? A ver, tenía sentido en su momento. La Asamblea dio el apoyo político. Pero hubo ya advertencias de que algo así podía ocurrir. A ver, siempre hubo advertencias, por eso es que más allá de las advertencias hay que tener los controles para que esto no suceda, porque a ti te pueden advertir que te pueden atropellar en la calle. Ah, hubo la advertencia y te atropellaron. Bueno, entonces no le hiciste caso a la advertencia. No, cuando cruzaste la calle no volteaste a ambos lados para ver si venía un carro. Entonces, la advertencia per se no resuelve el problema. Lo tienen que tener el entrenamiento para entender hasta dónde pueden llegar sin irrespetar los derechos humanos. Eso es lo principal, y para eso hay que entrenar. Cuando tú hablas con mucha gente en la calle de las fuerzas del orden, no saben los cambios en la ley que hay. No saben los cambios en la ley que hay porque no hay esa ley que se aprueba, no le llega a la fuerza del orden, al policía que está en la calle, al militar que está en la calle, no entiende que se ha cambiado la ley y cuáles son las responsabilidades, los derechos y las obligaciones que tienen. Tiene que haber una entidad del Estado que entrene conforme el cambio de la normativa a quienes van a ejecutar la nueva ley. ¿Y se puede revertir esta decisión de nombrar los grupos terroristas y declarar que hay una guerra interna justo por estas consecuencias que usted dice que no solamente pasan a nivel interno, los abusos que puede haber, que de hecho ya hubo organizaciones como Human Rights Watch que hace una observación diciendo se están violando derechos en las cárceles, hay mujeres que aseguran en las cárceles haber sido violadas por militares que entran a hacer el control? Entonces, una pregunta es si es que se puede revertir eso y si es que usted llegaría a Carondelet, ¿lo haría por un lado? No. Y por otro lado, no lo revertiría, no. Lo mantendría tal cual está. A ver, lo que no haría es que vivamos en un estado permanente de excepción por conflicto interno armado, porque el costo para la sociedad es altísima en la economía, en la inversión. ¿Quién invierte en un país que está en guerra? La cadena del comercio, la cadena económica. Pero la declaratoria de guerra se mantiene. A ver, tendría yo mucho cuidado con yo te diría que no se mantendría la declaración de guerra, sino
los estados de excepción donde realmente los reportes con los índices de violencia requieran el estado de excepción para poder controlar con la fuerza pública el orden público. Pero Eso terminar es con el estado de guerra no, interno. Sí, claro, sí, claro. Eso daría de baja. Sí. Y por otro lado también preguntar que en estos días, justo con esta desaparición de los muchachos y luego la muerte y tal, ha venido este fantasma del caso Restrepo, que ocurrió durante un gobierno, el único gobierno social cristiano. ¿Usted cree que ahí ha faltado un mea culpa? ¿Cree que puede haber un peso sobre el partido como tal por esta desaparición? Mire, déjeme decirle algo con mi experiencia política. Los que no saben resolver los problemas hablan del pasado. Porque el que está sentado para resolver los problemas tiene que dejar de hablar y hacer y procurar resolver el presente y proyectar el país para el progreso del futuro. Pero el que no sabe qué hacer hoy, y no sabe cómo resolver hoy, y no sabe cómo proyectar el país para que mejore la situación de la familia ecuatoriana en el futuro, solo se pasa hablando del pasado. A mí no me interesa hablar del pasado, ya conozco el pasado, sé los errores que se cometieron, abusos hubieron, claro que hubieron, no solamente en gobiernos social cristianos, en muchos gobiernos. Claro, pero como organización en algún momento se ha hecho, la gente creo que sea una evaluación, mire, una culpa interna, no sé. Discúlpeme que le diga esto, a la gente no le interesa el pensamiento político, porque ya no creen pero más en que el eso político. me refiero, más que al pensamiento político, me refiero a que al final son vidas, ¿no? Entonces he visto... A eso sí, por eso hay que aprender de los errores del pasado. Por supuesto, para no entonces ahí me poderlos refiero cometer. a que es necesario de todas maneras en ciertos momentos no vivir del pasado y mucho menos responsabilizarle de nuevo si es que uno se siente en Carondelet, la ciudadanía entiende que está ahí para resolver los problemas, lastimosamente eso no ha pasado y hemos visto los últimos gobiernos decir, el gobierno anterior, el de hace dos, no, entiendo el punto en ese sentido y concuerdo con usted en esa parte, pero lo otro es sobre cómo se puede hacer un mea culpa interno, no necesariamente actuando, es que el mea culpa interno reconocer no es, que falló. reconozco y no hago, no, nosotros no somos de reconocer y no hacer, nosotros somos de hacer. Cuando Carlos Luis Morales, que en paz descanse, no me gusta hablar de la gente muerta, pero usted insiste en la pregunta y la quiero usar para graficarle en la respuesta, porque no me gusta hablar de la gente que ya está muerta y no está aquí, no se puede defender. Cuando lo acusaron de actos de corrupción y vimos evidencia que nos permitió estar de acuerdo en que habían actos de corrupción en la prefectura de Guayas, fuimos los primeros en denunciarlo. Entonces no es un acto de mea culpa, es actuar. A la corrupción hay que actuar. No hay mea culpa y no hacer nada, no. Hay que actuar, hay que denunciar y hay que procurar que el delincuente esté preso. Y ahora justo que usted menciona el tema de la delincuencia y de los fantasmas que hay alrededor de las organizaciones políticas, porque esto no solamente es con el Partido Social Cristiano, esto pasa y puede haber corrupción en cualquier organización política y ahora con la institucionalidad no solamente, tan débil. Usted está dando a entender que el Partido Social No, Cristiano... es que voy a ir a una pregunta. Sí, voy pero a ir no a me una diga, pregunta con no respecto... solamente y no me use el Pero partido como ejemplo. Es que quiero decir el señor Muentes, por ejemplo. Entonces, él ya estaba sabía que iba a dentro llegar, del yo partido, sabía que todo esto era para llegar a Muentes. el otro señor que fue detenido, ahora que fue detenido Ya en le voy a- Colombia, ya le voy Dalton a Narváez. contestar. Es decir, a lo que quiero ir es que no es un señalamiento en específico a la organización esta, porque si aquí se sienta mañana, no sé, alguien de la Revolución Ciudadana que sea, la misma pregunta le haría. Hay funcionarios que terminan siendo parte de la organización y que de alguna manera impactan en lo que se percibe los ciudadanos de la organización. Déjeme Cuénteme. contestarle Cuénteme. su pregunta, porque sabía que iba a llegar a Muentes. Cuénteme. A ver, primero, está en un proceso el señor Muentes. Usted ya lo sentenció y la justicia no lo sentenció. No, yo no he dicho nada, estoy diciendo que está en un ver proceso. qué es lo que pase con la justicia. Sí, claro. Segundo, creo que usted como yo, los dos, respondemos sobre nuestros actos. Correcto. No respondemos sobre actos de terceros. Y lo que está muy mal en el país, y esto es una reflexión, y sobre todo para la juventud que nos está viendo y escuchando, es que lo que peor que puede pasar en un país es politizar a la justicia o judicializar a la política. Pero estamos ahí, ¿no? Estamos ahí. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas cosas. Deje que el proceso corra y si el señor es culpable y será responsable de su acto. ¿Qué tiene que ver el partido político en lo que lo imputan? Solo déjeme terminar. ¿Qué tiene que ver el partido político en lo que le imputan? Lo imputan en un presunto delito con el Banco del Pacífico. ¿Qué tiene que ver el partido político? Lo imputan en un presunto delito de tráfico de tierras. ¿Qué usufructó del partido político? Pero aquí el escándalo político, es decir, Muentes, el Partido Social que está, o sea, perdóneme, esos son los que tienen miedo. No, esos pero son a los lo que voy es que terminan elecciones. siendo utilizadas las organizaciones políticas permeadas, nuevamente, no solo el Partido Social Cristiano, para posiblemente delinquir en un contexto en el que hay crimen organizado, y hoy de hecho la Fiscalía lo está planteando como cabeza de una organización criminal. No le estoy acusando a la organización política como tal, sino qué preguntas o qué se puede hacer como organización política, si al interior de la propia organización, si la organización puede servir como un vehículo para esto, no solo la suya, cualquier otra que es permeable. Capacitar y dar capacitación en valores y en principios, educación. ¿Cómo? Nosotros,
Bueno, nosotros tenemos la Escuela de Formación Política del partido, en donde no solo se imparten conocimientos legales, constitucionales, sino ética política, principios y valores de la conducta del ser humano, y en eso capacitamos a la gente y vemos cuáles son los mejores perfiles para hacer un filtro previo para aquellos candidatos jóvenes que están dispuestos a participar en política y que quieren participar en política, agarrar los mejores de esa escuela que se van graduando todos los años, jóvenes, y ahora tenemos una cantidad de jóvenes ahorita en las elecciones como candidato. Entonces, esa es la renovación que Pero se algo tiene ya que debe haber hacer. fallado para que el señor internamente, o no hay, para que el señor Dalton Narváez, que también fue alcalde del Partido Social Cristiano. Oiga, Lo que Dalton quiero Narváez decir es, tiene 3 años que no está en la organización política de nosotros. pero no falla nada al interior de la organización. Para que no? estos casos se den. A ver, ¿usted cree que es un problema de la organización No, creo que es un política o problema que debe personal? preocupar a las organizaciones políticas claro. en el sentido de que, a ver, de nuestras filas, yo no estoy diciendo Pero decir sea que el partido, falle, discúlpeme. pero que no le falla diga nada. esto. Esa es mi pregunta. No, ¿Falla o no falla? No. Le voy a contestar. La Bueno. organización, no es falla la organización, Ok. falla la persona que es miembro de la organización. La organización, ¿cómo puede saber si usted está en un acto delictivo o no? ¿Acaso la organización está fiscalizándole los actos suyos de todo el día? ¿Por qué le pasa? Así no funcionan los partidos políticos. No, pero yo me Ni el refiero a que de social todas cristiano, maneras, ningún otro. yo me refiero a que así de no todas funcionan maneras- las empresas. Entonces, los que no son políticos que delinquen, ¿qué falla? ¿La sociedad? No, claro. No, claro. explíqueme. Para mí sí. Ah, ya, no Para falla mí la persona. También. Ya, Pero entonces, es que también hay una entonces ¿a quién le responsa- echamos la culpa ahí? Dígame, ¿a Pero quién no le se echamos la enoje, culpa? No, Henry, no me hay- estoy enojando, solo quiero que me Hay una conteste. responsabilidad. A A ver, mi modo pero- de ver, y ahí vamos a debatir. Yo no creo que hay responsabilidad. Personal Cada quien, y hay una responsabilidad cada organizacional. quien porque al responde final, de sus actos. Y penalmente sobre todo sí. penalmente los actos no claro, son colectivos. Por supuesto, estoy ni de acuerdo organizacionales, con eso. son Yo estoy de acuerdo personales. con eso. Bueno, la única me alegro pregunta que estemos yo de hago es acuerdo. una responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad política? Porque finalmente son personas que llegan a las personal la organizaciones responsabilidad políticas. política. Entonces no hay responsabilidades políticas. Yo le ahí. estoy explicando que es personal. Yo no creo Ya, que la perfecto. responsabilidad Ok. es de la tienda política. No Ok. existe, escúcheme, no existe responsabilidad de la organización política. Ya, ok, esa Existe es su visión. responsabilidad individual. Es que Ok. los delitos penales no son colectivos, son individuales. No es que mi Yo visión sé, es el no, pero es que en principio- eso estamos de Es acuerdo. el principio universal en la del delito penal. En sobre la parte todo. de que no hay responsabilidad penal, estamos absolutamente de estamos acuerdo, no claros. estamos Vamos discutiendo. adelante. La duda, porque algunas organizaciones Es dicen, culpa de la "Chuta, a ver, organización ¿qué falló?". política, es culpa de la organización Pero es que si no política les va a que alguien volver se a pasar. convierta en Pero es que si no delincuente. les va a volver a Es pasar. culpa de la organización política No que alguien es se culpa. convierta Hay en una delincuente. diferencia Ah, en ya. modo de ver entre la culpa y la ¿Y qué pasa si es responsabilidad una de buena preguntarse. persona y después se hace delincuente? También Pero es culpa algo de la falla, ¿qué organización falla? política. No tiene una la mirada persona. usted, una percepción de que algo puede fallar. No, yo Entonces creo cualquier que persona puede fallar. Cualquier persona. O sea, a cualquiera le puede pasar eso. Usted llega A ver, mañana a si no Carondelet tiene y pasa algo. Si no tiene principios y valores, por supuesto que puede Y fallar. durante décadas uno no se da cuenta de eso al interior si de la tiene organización. principios y valores, usted no falla. Al interior de la Y organización. las tentaciones décadas que pueda tener cada persona no pueden ser Ya. fiscalizables por parte de la organización política. Por eso es que la organización política lo que trata es de capacitar en principios y en valores para procurar que no falle. Ok. Ya me entendió, para procurar que no, No, yo falle, le pero no es entiendo, solo que responsable discrepo. si falla. Son Le dos entiendo, cosas pero diferentes. discrepo. Ya. En todo caso, usted llegó a ser presidente de la Asamblea en este periodo. Se cayó un acuerdo previo. ¿Qué pasó en el acuerdo cuando usted debía presidir la Asamblea Nacional A ver, en hay una- 2021 por este acuerdo que tanto Jaime Nebot como Rafael Correa dieron su versión de qué fue lo que pasó? De Guillermo Lasso supimos muy poco, casi no ha explicado qué fue lo que pasó. Usted está hablando ¿Qué del pasó? gobierno de Lazo. En cuando 2021, yo no fui presidente de la exacto, Asamblea. cuando A habían ver, hecho este acuerdo previo. a ver. Cuéntenos cómo fue, qué pasó. El señor Guillermo Lazo gana la segunda vuelta electoral con una campaña que era el Ecuador del encuentro. Sí. ¿Estamos claros? ¿Y qué era el Ecuador del encuentro? Lo mismo que hizo Daniel Noboa ahorita. Pro todo, anti nada. Sí. La misma estrategia, idéntica, igualita. En ese Ecuador del encuentro, el gobierno de Guillermo Lazo necesitaba gobernabilidad. ¿Y quién tenía la mayor cantidad de votos en la Asamblea Nacional? El correísmo. Él se acerca al correísmo con contactos intermedios que tenían conversaciones con él y con el correísmo para llegar a un acuerdo. ¿Qué le pidieron al Partido Social Cristiano? Que sea el garante de ese acuerdo, porque el Partido Social Cristiano no tenía 52 votos en la Asamblea, ni era gobierno. Quiero ser claro, pero pidieron el garante por la seriedad, por la palabra del ¿Qué Partido Social significaba esa garantía? Cristiano. Esa garantía, que se cumplan las cosas que estaban establecidas en ese acuerdo entre el gobierno y el correísmo. El Partido Social Cristiano no planteaba algo dentro. El Partido Social Cristiano Ok. le pidieron que sea el garante. Ok. ¿Qué iba a plantear el Partido Social Cristiano? Algunas cosas, sí planteamos algunas cosas para que ese acuerdo funcione, como que ninguna tienda política pueda tener mayoría
en la Comisión de Fiscalización, por ejemplo. Eso partió. Lo mismo en la Comisión de Justicia, porque ya con la experiencia que tenemos, que las bancadas sean los representantes del Consejo de Administración Legislativa, que se respete la equidad de género en las funciones, que la alternancia en las presidencias, si va a ser un hombre, entonces que sea una mujer que sea vicepresidenta y viceversa, en cada comisión permanente. La experiencia nuestra guió que no hayan abusos dentro del marco de esa negociación. Ahí es cuando a mí me piden que sea presidente de la Asamblea Nacional. ¿Quién le pidió? Me pide Guillermo Lasso. Porque quería Rafael Correa que sea Pierina Correa. Y yo dije, yo no quiero que sea Pierina Correa, Guillermo Lasso tampoco quería que sea Pierina Correa. Entonces, como habían dos ideologías políticas, Que chocaban. digamos, tres chocaban, porque nosotros no somos neoliberales ni comunistas, porque el socialismo del siglo XXI es comunismo, hablemos claro. No somos ni lo uno ni lo otro, somos economía social de mercado, chocábamos en las ideologías políticas, ni extrema derecha ni comunismo. Entonces, para que exista un equilibrio, nos pidieron que nosotros presidamos la Asamblea. Yo no quería presidir la Asamblea en ese momento. ¿Por qué? Porque no tenía el tiempo para presidir la Asamblea en ese momento. Porque la presidencia de la Asamblea demanda un tiempo monstruoso. No es lo mismo ser asambleísta que ser presidente de la Asamblea Nacional. Y yo le digo porque he vivido las dos. Entonces me insistieron tanto que acepté finalmente. Por pedido de Guillermo Lasso. Por pedido, insistencia de él. Por pedido de Guillermo Lasso, entrando en un voto unánime entre las tres fuerzas políticas para escoger al presidente de la Asamblea. Porque Es si eran, decir, correísmo y Creo aceptan que usted sea. Los tres estaban de acuerdo que el usted uno presida. propone y todos aceptan, Ok. porque tenía que ser un voto unánime, porque si no dos fuerzas se podían Claro. unir en contra de uno y ya no se podía caminar en un acuerdo de gobernabilidad. Pero el acuerdo de gobernabilidad no era impunidad, no era el señor Glass, no era la comisión de la verdad. Eso nunca estuvo en discusión. Eso nunca, no era la cabeza de la señora fiscal. Eso nunca estuvo en discusión. Nunca estuvo en discusión. Es decir, hubo mentiras ahí, porque eso se dijo en algún momento. Se dijo porque habían otros que querían presidir la Asamblea que fueron a decirle a la opinión publicada, que desafortunadamente no es la opinión pública, porque la opinión pública no quiere peleas, quiere que le resuelvan los problemas, Claro. no quiere pugna entre políticos, no quiere polarizaciones en el país. Cuando usted va por la calle y recorre el país, el pueblo quiere una cosa, no es los periodistas quieren otra. Entonces es diferente. Los periodistas también son pueblo, le cuento. Sí, pero quieren otra porque hacen influencia en la opinión publicada. Por eso yo hablo de la opinión pública. Pero la todos opinión, tienen influencia en la opinión pública. sí, Y además de estas fueron no, el que no declaraciones tiene de lle- políticos, el que además, no tiene no de lle- periodistas. El que no tiene llegada a grandes medios de comunicación no Pero tiene los tanta influencia. políticos llegan a los grandes medios Pero de déjeme comunicación. explicarle qué es lo que pasó. Entonces, aquellos que no estaban dentro del acuerdo comenzaron a dinamitar el acuerdo. ¿Quiénes? Pachacutic. No solamente. Izquierda Democrática. No, a ver, Pachacuti yo le podría decir que hasta que no, es puertas adentro, no quiero dar nombres, puertas adentro mismo. Y no quiero dar nombres porque hay gente que ya está muerta. No quiero dar nombres porque Pero yo gente respeto. dentro del Partido Social Cristiano. Dice No, usted. dentro, De Creo. dentro de los tres partidos Se políticos. refiere a César Monge, No entonces. quiero hablar de gente muerta, pero Entiendo. comenzaron a hacer cosas que no estaban bien. En ese momento se rompieron las cosas y salieron con una comunicación para la opinión publicada tratando de defender lo indefendible y tratando de decir que era el Partido Social Cristiano el que había hecho el acuerdo con el correísmo cuando nosotros no éramos ni gobierno ni mayoría en la Asamblea Pero además, Nacional. Henry, le hago una Y pregunta. esto lo aclaré. ¿Cuál es el pecado de hacer acuerdos siempre y cuando sean sobre la mesa y transparentes? No, a ver, es que todo No por es- usted, sino no, porque la no, gente no, piensa eso. no, Porque no, usted no. cree A que la ver, gente piensa eso. No, porque creían, le metieron en la cabeza, los políticos que le metieron también a Guillermo Lasso en la cabeza, que la muerte cruzada era buena para él y que se iba a disolver la asamblea y que ninguno de la asamblea iba a regresar y él iba a tener una nueva asamblea renovada, iba a ganar las elecciones. Esos mismos le metieron en la cabeza que él había ganado porque era anticorreísta, por eso había ganado. Entonces que en el momento que hacía un acuerdo, por la gobernabilidad se podía interpretar en que él ya era parte del correísmo. Y eso que se le metió en la cabeza hizo dinamitar esto. ¿Cuál fue la consecuencia? La ingobernabilidad. ¿Cuál fue la consecuencia? La esencia de la muerte cruzada. Es que un presidente tenga una asamblea que le permita gobernar con su política pública. Pero ¿qué él hizo? Voy a diluir la asamblea, que dicho sea de paso, lo comenzó a decir 9 meses antes, en lo cual cortó completamente la inversión en el Ecuador. No vino un centavo a invertir en el Ecuador, cuando el propio presidente anunciaba que iba a acabar con un poder del Estado. ¿Y cuál fue el resultado? Se fue a su casa y los mismos que estaban en la Asamblea Nacional, Henry Kronfle, Daniel Noboa y Luisa, los tres que estaban en la Asamblea Nacional, dos
quedaron como los finalistas en las elecciones para presidente, que estaban en la Asamblea Nacional, y yo quedé como presidente de la Asamblea Nacional. Entonces se puede dar cuenta que el motivo por hacer la muerte cruzada le salió completamente opuesto. Y se puede dar cuenta que el pueblo lo que le dijo es: el que está equivocado es usted, señor presidente, váyase a su casa, y los que lideran la Asamblea Nacional ahora van a pasar a la presidencia y a la presidencia de la Asamblea. Y este intento de hacer un acuerdo demuestra que hay la posibilidad de hacer un acuerdo, porque nuevamente hablo de una sociedad muy polarizada. Es decir, usted dice mucha gente no quiere llamar estas disputas, y es verdad. Creo que parte del triunfo de Noboa en su momento fue... ¿Por qué está muy polarizada la sociedad? Porque la discusión se ha vuelto o Correa o anticorrea. De la opinión publicada, no de la opinión pero pública. Hable con una persona en un taxi, hable con un guardia de seguridad. Yo recorro el país. Hay mucho también de eso Déjeme decir, hay mucho, sí, pero la sociedad no está polarizada. Cuidado. Cuando usted va a la calle y usted habla con la gente, y disculpen porque esto yo sí sé, no estoy en el escritorio con la computadora, yo tampoco, estoy en la porque calle. hago reportajes y recorro el país bastante, entonces, así que si lo sabe, usted sabe que la gente ni siquiera tiene afinidad a los partidos políticos. Primero, no cree en ningún partido político. Sí. Segundo, no cree en los políticos. Sí. Hablemos claro. Y tercero, lo que quiere es que le resuelvan su problema. Claro. Eso es lo que quiere la gente. Lo que no quiere es ni el cartón ni el ladrón. ¿Estamos claros? Bueno, eso ya veremos en la segunda vuelta. Ya veremos. Vamos a ver qué dice la gente en la segunda vuelta. Ya veremos. Ahora, ¿qué dice en la primera vuelta? No se vaya a la segunda vuelta. En la primera, sí, primero la primera. Nuevamente, yo le pregunto ahora cómo va a llegar usted, cuál va a ser su propuesta, qué es lo que sí o sí Henry Kronfle quisiera cumplir en caso de llegar a Canadá. No, yo voy a cumplir todo lo que prometo. Pero ¿cuál es la principal? No, lo primero es la familia. Importante? La familia es primero. Yo no voy a arreglar el gobierno. Están equivocados aquí todos los candidatos y este gobierno. Aquí las políticas públicas son para arreglar el gobierno. Es decir, más impuestos, sacándole la plata a la familia, y más deuda, para que paguemos todos más adelante, porque el presupuesto general del Estado ya no alcanza para nada, sino para pagar deuda. Yo no voy a arreglar gobierno, conmigo no se equivoquen. Yo voy a arreglar la familia. Primero es tu familia. ¿Cómo? Quitándole la plata a quien le quita la plata a la familia, que es el gobierno, porque la plata es de la familia ecuatoriana que se la lleva el gobierno. ¿Cómo? ¿A qué se refiere? ¿A los impuestos o a qué? Primero los impuestos, pues lógico. Va a bajar los impuestos. Pero por supuesto, el 15% del IVA lo vamos a bajar como le expliqué el 12. Cero IVA en la canasta básica, cero IVA en las herramientas agrícolas, cero IVA en los insumos médicos, cero IVA en una canasta de repuestos para el sector de la transportación terrestre y para los pescadores artesanales. Condiciones especialísimas para el sector artesanal, condiciones especialísimas para el campo, para el sector agrícola y ganadero, que hay que procurar la producción. Eso es lo que vamos a hacer. Y entonces, si usted recupera el bono de desarrollo, escúcheme un segundito, sí, está acelerada. Cuénteme. Si usted es que tenemos poco tiempo y se nos van a quedar los temas por pero esto es lo más importante. Cuénteme. Usted recupera el bono de desarrollo humano, sube los salarios, que hoy es la mitad prácticamente de la canasta básica, mantiene el subsidio de la bombona de gas doméstico y sube las pensiones de jubilación de mucha gente, inclusive que se jubiló cuando era Sucres, le devuelve el billete al bolsillo a la familia ecuatoriana. ¿Y qué cree que hacen las familias? Compran, las empresas venden, tributan, invierten y generan empleo. Entonces genera empleo y se resuelve el problema. Pero al mismo tiempo hay que arreglar los servicios. Educación, salud, seguridad y obras. Hay que reformar el presupuesto general del Estado. El presupuesto general del Estado no es un estado contable donde el Estado gasta más de lo que le ingresa, porque si usted hace eso, usted quiebra. Si yo hago eso, yo quiebro. Claro. Pero el Estado hace eso y nadie le dice nada, más deuda. Hay que reformar el presupuesto. Seguridad, base cero. Seguridad, salud, educación, obras. Lo que sobra, burocracia formal. Pipones a su casa, ladrones a la cárcel. Y lo que sobra, al pago de la deuda externa. No al revés. Porque yo no he visto que porque no se le pague un acreedor internacional, un banquero internacional, pase algo, pero por pagarle a ese acreedor internacional, a ese banquero internacional, mueren 1000 personas por falta de diálisis en el país. Entonces hay que tener mucho cuidado en la prioridad del gasto. Entonces, no es que no hay plata. Ese cuento trolado, 35.500 millones del presupuesto del Estado, no le parece plata, a mí me parece una fortuna de dinero. Entonces no me digan que no hay plata, yo no acepto. Yo no soy tan mediocre para aceptar que me venga a decir el gobierno que en este país no hay plata. Entonces, ¿por qué no hay hilo en los hospitales? Ya estamos hablando entonces, porque no se sabe administrar. Porque no se sabe administrar, porque ¿dónde está el gasto? ¿Por qué se compran medicinas a 2 meses de que se venzan y se caduquen y se las esconden y después hay mafias en los hospitales. Hay en todos lados. ¿Y qué va a hacer con eso? Hay que limpiarlo. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? Limpiando, ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Cómo va a empezar? Metiendo ¿Por preso. dónde? ¿Va a cambiar el CERCOP? ¿Cómo? Sí, no, espérese un ratito. Es que depende en qué área. En el sistema de salud. En salud. Hablemos de salud, pues. Sí. Entonces, usted quiere hablar de salud, perfecto. Lo primero que vamos a hacer, decreto de emergencia en la salud. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Que todo ciudadano vaya a atenderse en un hospital privado, una clínica, un centro de salud privado y le den la medicina. Entonces,
se mira cuánto se le debe al sector privado, que hoy se direcciona al sector privado por parte del gobierno porque no hay atención en los hospitales públicos, y se le dice, lo que se te debe hoy, se va a programar el pago de esta manera. Pero a partir de hoy, lo que atiendas hoy con este nuevo gobierno, vas a tener una garantía en función al crédito, al financiamiento que me puedas otorgar. Y vas a tener una garantía de pago. Y en vez de dilapidar la plata en el sistema de salud, se reestructura el sistema de salud para que puedan haber los recursos para que la gente se pueda atender. ¿Pero qué significa? ¿Que las personas van a poder ir tanto a los privados como a los públicos? ¿Es para qué? ¿Para reducir la cantidad de carga que tienen los hospitales privados? Porque ahora los hospitales públicos, porque hoy tienen muchísima gente, incluso hay un sistema supuestamente para agendar citas nuevos, y ahí estoy hablando del Instituto de Seguridad Social, que es otro tema, pero no alcanzan porque no hay capacidad de atención. Entonces la idea de que haya... No hay medicinas y no hay capacidad de atención. Pero ¿cómo va a haber atención si no hay ni siquiera medicina? No hay nada, a eso voy. Entonces, los tomógrafos, la resonancia magnética, el ultrasonido, no funciona nada. Sí, claro. La duda es, la idea de que se puedan atender en hospitales privados es ¿qué? Reducir la cantidad de gente. ¿Qué pasaría en ese caso con los hospitales públicos? Todas las personas que no tienen atención médica actual pueden ir a un hospital privado a atenderse. La gente que ya está en la atención pública, que la va a sacar del hospital público para mandarla a la privada, no puede hacer eso. Le digo, a partir de ese día que se declare el decreto de emergencia, basado en los cupos, porque no van a poder atender a todo el sistema, se le va a dar el servicio a la gente en los hospitales privados. La seguridad social también va a jugar un rol, porque resulta que la seguridad social se le lleva la plata por el gobierno, le mete la mano a la seguridad social para financiar el gasto público. Por eso yo aprobé en la Asamblea Nacional el proyecto de ley que prohibía meterle la mano a los fondos de la seguridad social para financiar el gobierno. Prohibí. Entonces, la seguridad social hoy, el gobierno tampoco le paga el 40% del aporte de la seguridad social. Entonces, la seguridad social ni recibe el dinero del gobierno, ni tiene la atención médica porque se le llevan la plata. La seguridad social hay que reformarla completamente. Primero, que sea manejada por los trabajadores, no por el gobierno, porque la plata es de los trabajadores. O sea, cambiar desde el directorio. Pero por supuesto, ¿por qué tiene que manejar el gobierno la plata de los trabajadores? Así sean trabajadores públicos, ¿por qué tiene? Su pretexto que ellos aportan el 40%, pero si no lo están poniendo. Entonces ese aporte que vaya al catálogo de medicinas y de atenciones con los precios fijos, con auditoría y controles cruzados al sistema privado de salud, hasta poder arreglar el colapso del sistema público de salud. ¿Pero qué? Entonces la gente que no se puede atender, que se muera. ¿Cómo es esto? Pues usted ve a un adulto mayor con una enfermedad catastrófica. No hay quien lo atienda en el país. ¿Qué pasa con esa persona? Usted no ¿sabe cuánto cuestan las medicinas para el cáncer? Una fortuna. ¿Usted cree que una persona promedio en el Ecuador puede pagar una medicina para el cáncer? Por el amor de Dios. Y no hay medicina para el cáncer en el hospital público. Ni paracetamol hay, pero va a haber no hay ni paracetamol. Entonces hay que transformar con el decreto de emergencia el sistema de salud, direccionar. Inclusive estamos modulando para que las farmacias privadas entreguen la medicina, para quitar los inventarios de medicina del sector público. Y no estoy hablando de privatizar la salud, cuidado. Estoy hablando de un programa hasta poder reestructurar el sistema de salud, porque los hospitales privados tampoco pueden con toda la población ecuatoriana, ni tienen la capacidad para financiar. Sería un programa como temporal. Por supuesto, de rescate, por eso lo llamo de emergencia, hasta poder reestructurar, acabar con todas las mafias en el sector público en el tema de la salud y tener los equipos en la medicina, que hoy no hay resonancia magnética. No hay tomografía, no hay ultrasonido, no hay ecocardiograma, no hay electrocardiograma, no hay ni los reactivos para sacarse sangre en los hospitales. ¿Sabe qué he visto? Le voy a contar lo que yo he visto. Por eso le digo que hay que recorrer el país. Cuando usted va a un hospital público y ve 4 quirófanos y 4 medidores de luz, se pregunta, ¿y por qué hay 4 medidores de luz y hay 4 quirófanos? Porque pagan la luz por quirófano, porque no pagan la luz completa. Si hubiera un solo medidor de luz, ninguno de los 4 quirófanos funcionaría. A eso hemos llegado. Y usted me acaba de decir, no hay paracetamol. Efectivamente, no hay ni... Con Lazo decíamos, solo hay paracetamol. Claro, ahora ni paracetamol hay. Entonces, así no puede continuar el país. Esa no es la razón de ser un gobierno. En el tema de salud hay un tema importante que a veces pasa desapercibido y que creo que es un problema, sobre todo agudizado a raíz de la pandemia, que es la salud mental. La gente que está, han aumentado los índices de suicidio. En Quito del año pasado hubo más suicidios que muertes violentas, sobre todo en un rango de jóvenes. ¿Tiene un plan específico para la salud mental? Hay una ley que se acaba de aprobar en la Asamblea. Sí, claro, pero hay una ley antiapagones y ahí están los apagones. Entonces
Usted me está dando la razón, Claro. que los primeros que tienen que ser atendidos por falta de salud mental son los que gobiernan. Esos son los primeros que tienen que estar atendidos. Estoy de acuerdo con usted. Entonces vamos por ahí, empecemos a aplicar la ley por ahí. No, exacto. Entonces aquí, mire, el problema principal del Ecuador, y yo le digo que por eso me animé a renunciar a la Asamblea y irme a la candidatura a la presidencia de la República, es porque aquí ahora resulta que si una ley se aprueba y no hay el reglamento, que el reglamento está por abajo de la ley no se aplica. Es como que si la ley no dejara aplicar la Constitución. Aquí vamos al revés. Si no hay reglamento, no hay ley, y si no hay ley, no hay Constitución. En vez de que haya Constitución, ley y reglamento. Entonces aquí operamos a la conveniencia. Entonces no me conviene esta ley, no me gusta esta ley, me quita recursos porque tengo que quedar bien como banquero pagándole a los banqueros de afuera porque mi negocio es el banquero. Entonces no hago el reglamento para que la ley no se aplique y quede como letra muerta. Ese es el problema del país. Eso es lo que hay que cambiar. Cuando usted ve los problemas de la gente, 90% de los problemas está en la falta de ejecución del poder ejecutivo, que es el que ejecuta. Y cuando le digo a un político, es que la Asamblea no me deja gobernar, Claro. dígale, señor, váyase a su casa porque la Asamblea legisla y fiscaliza, el que claro. gobierne es usted. La Asamblea no puede gobernar. Correcto. Entonces, ¿cómo le va a decir que no me deja gobernar si la Asamblea no puede gobernar? Discúlpeme, váyase al carajo y póngase a trabajar y haga lo que tenga que hacer, porque nadie es tan estúpido para ir a la presidencia de la República con un plan de gobierno que dependa 100% del cambio de leyes que se hagan en la Asamblea Nacional. Así no opera ningún plan de gobierno. Lastimosamente esa ha sido la narrativa en los últimos pero gobiernos, lo ¿no? más lastimoso es que no las creamos. Pues. Sí, claro. Eso es más lastimoso. Entonces, si usted llega a sentarse en Carondelet, ¿cuál sería su plan urgente? Porque además requiere un rescate urgente el tema de salud mental. Sobre salud mental específicamente. Sobre salud mental, por supuesto. Centro de atención, acompañamiento, y no solamente salud mental, discapacidades. Alguien que tenga una discapacidad, hay que atenderlo. En el Ecuador parece que la gente que tiene una discapacidad es ciudadano de otro planeta, ni siquiera del país. Aquí no hay atención a la gente que tiene una discapacidad. No reciben ni siquiera un bono. El bono para la gente que tiene un nivel de discapacidad que necesita el bono tampoco se ejecuta. ¿Qué hubo en su momento cuando Lenín Moreno era vicepresidente y hubo algunos programas del Manuela? Sí, claro, el espejo y por supuesto hay algunos programas. Lo que pasa es que esas bases de datos ya están corrompidas. Entonces hay que de hecho, acuérdese el escándalo de los carnets de discapacidad. Bueno, yo interpelé al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y lo mandé a su casa con mi juicio político, que era discapacitado, tenía un nivel de discapacidad según el auditiva y era karateca cinta negra segundo dan. Sí. Y por ahí otro que importaba vehículos con el carnet de discapacidad y resulta que era sordo y hablaba más que nadie en la asamblea. Hablaba bajito y escuchaba como, bueno, no me haga hablar. Oiga, su relación con Dayana, vistas las condiciones de que ahora le mandan a una vicepresidenta, quieren abusar de la Constitución, pisotear la Constitución, ¿cómo está su relación con Dayana? ¿No la va a mandar ni a Turquía ni a Israel? Oiga, todo el mundo me pregunta lo mismo, ¿la va a mandar? Usted que es libanés, ¿la va a mandar a Gaza? ¿A dónde la va a mandar? Hay que ver a dónde ahora. Oiga, soy súper respetuoso de las mujeres, la quiero mucho a Dayana, además es una gran mujer, he trabajado 8 años con ella en la Asamblea Nacional, conozco de su ética y su capacidad y de su profesionalismo, tiene una linda familia y le he dado funciones específicas, cuentas claras, amistades largas. ¿Qué quieres, Dayana? Oye, quiero manejar el tema ecológico, sobre todo en los recursos hídricos, ríos, mares, esteros, manglares, adelante. ¿Qué más quiere manejar? La educación superior, porque tengo experiencia en el Centro de Formación Política del partido y mi papá ha sido experto como rector y canciller de algunas universidades. Adelante. ¿Qué más quieres? Quiero manejar la desnutrición infantil crónica con mi ley que aprobé, Pancita Llena, en donde Henry Kronfle fue el fundador del Banco de Alimentos en Guayaquil, diaconía con Monseñor Antonio Arregui, y que el Banco de Alimentos sirve como una fuente importante para combatir la desnutrición crónica infantil, trabajando en conjunto con los gobiernos autónomos descentralizados, en este caso Guayaquil, San Borondón, Daule y otros. Hay que proyectar eso a todo. ¿Qué más quiere? Quiero trabajar para la protección de la mujer y la prevención de la violencia contra la mujer. Estoy totalmente de acuerdo. Ella trabajó en el programa Amiga No Está Sola y ese programa lo queremos proyectar a nivel nacional. Entonces tiene 4 funciones ahora, que no son las únicas 4, porque nada está escrito en piedra. Claro. Si mañana quiere otra actividad, yo siempre he pensado que primero que 2 mentes piensan mejor que uno y que 4 manos hacen más que 2. Entonces, es una profesional de primer nivel, es una mujer muy preparada. Y ustedes sí se conocen, a diferencia La conozco de muy bien porque hemos trabajado 8 años en la Asamblea Nacional con mucho respeto y entonces me siento muy contento de tener una mujer preparada al lado mío. Ahora también hay de hecho algunos de análisis de la TAM Barómetro, por ejemplo, sobre
la tolerancia que puede tener la gente a la dictadura. Hay datos que son preocupantes sobre que tal vez en ciertas circunstancias hay más de la mitad de la población que está dispuesta a aceptar una dictadura militar. Sobre todo estos son datos de hace un par de años. Militar. De hace un par de años. Sino no militar. Política. Militar era la pregunta del barómetro. Y esto dato con lo que ha pasado últimamente en el país. Ha habido serios cuestionamientos del proceder del presidente sobre un talante poco democrático. Cierre de medios de comunicación, exilio a la periodista que no le gusta, cuestionamientos, metidas de mano muy, por lo menos para sospechar en otros poderes del Estado, la descalificación al señor Topic a través de un ardid bastante mañoso, que eso no tiene nada que ver. Bajarse a la presidenta del Consejo de la Judicatura y a poner otro. Eso. Sí, el tratar de hacer mayorías en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. El no respetar las reglas electorales. Usted tiene más que más. Yo le puedo dar la que lista, las conozco perfectamente bien. Bajo esa lógica, la gente está dispuesta a su modo de ver a sacrificar la democracia a cambio de que le resuelvan ciertas cosas y al final ni siquiera le resuelven nada. Mi pregunta es si es que usted cree que en este momento el país está viviendo en una democracia. A ver, imperfecta. Yo no creo que hemos llegado a una dictadura, porque hay niveles. El problema es que la democracia concebida en la América Latina, y usted también lo ve en Latinobarómetro, es una democracia tropicalizada, y eso no existe. La democracia son una serie de reglas que permiten la convivencia pacífica en una sociedad, separando los poderes del Estado y teniendo pesos y contrapesos en los poderes del Estado. Pero no existe democracia tropicalizada, específica. La democracia es un concepto ecuménico universal. Yo creo que el Ecuador siempre ha buscado una democracia específica, tropicalizada, a nuestra forma de ser. Y eso es cuando comienza el problema. Mire, yo siempre he creído que todos tenemos que ser esclavos de la ley para ser libres. Escúchame lo que estoy diciendo. Si no somos todos esclavos de la ley, nunca vamos a ser libres. Así sea una ley que, entre comillas, perjudica. Refórmela, deróguela, pero seamos esclavos de la ley para ser libres. Pero aquí no es la ley para ti o para mí. O rompamos el Estado de Derecho o el Estado constitucional o la institucionalidad del Ecuador. Un ratito nomás. Un ratito porque el bien mayor es mayor. Claro. Y además el bien mayor según quién, parece que es un emperador el que nos dice eso, porque bueno, yo no quiero dar calificativos a nadie, pero bueno, eso es lo que es. Después de que ya ha dado, verá. Me tengo que cuidar en esta democracia que vivimos. ¿Qué le parece? Es verdad. Es verdad. Oiga, Glass, la papa caliente, ¿usted le daría salvoconducto? No, de ninguna manera. ¿Le dejaría en la cárcel? Claro que sí, pues. Relaciones con Venezuela. Rotas completamente. Mientras esté Maduro en el poder, yo no reconozco a ese señor como presidente, de ninguna manera, un dictador. ¿Qué pasaría o cómo se manejaría el tema de migración? Que seguimos teniendo una ola migratoria, si bien ha reducido un poco en los últimos años, de ciudadanos venezolanos. ¿Cómo manejaría eso? ¿Un registro, cierre de fronteras? ¿Cómo funcionaría? Políticas de visa, récord policial actualizado. Mire, y se refugia en el sector artesanal. Cuando usted recorre el país, y esto no solamente para que la gente que nos está viendo en las redes, sino para la gente que está aquí también, usted se da cuenta que hay una proliferación de peluquerías en el Ecuador. Y cuando usted entra, la mayoría de la gente son venezolanos. Perdón, no quiero decir que son gente mala, porque no se puede generalizar. Yo soy enemigo de las generalizaciones, pero algo está pasando, porque ese nicho está como que bombardeado. O sea, resulta que migraron todos los peluqueros de Venezuela al Ecuador. Algo está pasando aquí. Quizás es el único sitio en el que pueden más o menos trabajar. No creo que sea el único sitio. Yo creo que hay muchos sitios donde se puede trabajar. Porque no pueden validar los títulos y demás. Pues. Autónomo. Sí, pero también puede ser panadero. Digo, hay 196 ramas en el sector artesanal, pero esa es la que ha proliferado. Es algo que valdría la pena estudiarlo para ver qué es lo que está pasando. Y la ola de migración que va a ser también inversa, es decir, ahora ya tenemos una cantidad de ecuatorianos muy elevada que está saliendo, sobre todo ahora por el tapón del Darién, donde todas las semanas se escuchan de noticias. ¿Para qué se van? Se van buscando mejores oportunidades, mucha ¿En gente dónde? incluso cruzan el Darién. A Estados Unidos. ¿Para trabajar cómo? ¿Usted me dirá? Por hora. Pero en un contexto laboral distinto. Pero por hora, ya. En todo caso.
a lo que voy es que los ecuatorianos que están cruzando el Darién, solo en 2024 hay más de 14.000, me parece que es la segunda nacionalidad después de Haití, o tercera después de Venezuela, están ahícito con los haitianos, me parece que están en segundo lugar. Eso quiere decir que se requiere también una atención urgente para que esos ciudadanos se queden en el país, porque muchos de ellos además hablan, y hay testimonios en varios medios que han reportado, de ciudadanos que dicen que han sido extorsionados, amenazados, que ya no pueden estar en las zonas, incluso en las escuelas, hay extorsiones a los maestros, etcétera. Y quiero atar esto con la famosa mano dura a los jóvenes que delinquen. ¿Cómo piensa usted que se debería aplicar o cree usted que debería haber una mano dura? ¿Cuál debería ser la política? Pero se me saltó de la política de migración por la falta de seguridad y la extorsión. Es que estoy atando la salida de la gente, sí, que sale por montones, sale con una de las aristas que hay aquí, que es los niños que están siendo reclutados por organizaciones del crimen, sí, claro, por el crimen organizado. Grupo delincuencial organizado. ¿Cómo manejaría usted? A ver, varias cosas, déjeme decirle. A ver, la política, la gente decide emigrar porque no hay oportunidad o porque está siendo amenazada. Ya la vacuna no solamente va a los emprendimientos, va a las casas. Casa de caña en la costa ecuatoriana, $2 a la semana. Casa de cemento, $5 a la semana. Si tiene moto, $1 más a la semana. Si tiene carro, $2 más a la semana. O sea, la vacuna no solamente ahora es la tienda de la esquina, es a la casa. Eso por un lado. Hay que controlar la inseguridad porque nadie puede vivir amenazado y extorsionado. Segundo, los chicos tienen que quedarse en actividades extracurriculares. Es parte del plan que se tiene que hacer de educación y de seguridad, que van concatenados, porque no son aislados el uno del otro. Tiene que tener el almuerzo escolar y quedarse para aprender un arte, ballet, canto, pintura. Deportes y cultura. Exactamente. Cultura, arte y deportes. El CAT que yo lo llamo. Cultura, arte y deportes. Eso tiene que hacerse. Tercero, se tiene que invertir en áreas públicas de promoción del deporte. Ya nadie piensa en el deporte, son muy pocos los que piensan en el deporte como una actividad realmente que le genere un ingreso en la vida. Son pocos los deportistas. Mire cómo han bajado los deportistas profesionales en el país. Eso sí, los políticos les encanta tomarse fotos cuando ganan la medalla olímpica, como que si el país lo hubiera hecho y nunca recibieron una ayuda. Llegan a correr descalzos, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué otra cosa? ¿Qué más tiene que hacer? Usted tiene que generar oportunidades en el Ecuador para que la gente no se vaya, pero usted no va a esperar a morirse de hambre y que sobre eso la extorsión, la vacuna, la inseguridad lo llene de tanta ansia, porque usted va a salir a buscar un futuro mejor. Y es muy doloroso porque se rompen las familias ecuatorianas. Pero tenemos y ahí hay más vulnerabilidades, no porque se quedan los niños sin los padres, el círculo de drogas, son más fáciles. Y luego tiene el problema cuando llega al otro lado. Si llega al otro lado, entonces busca asistencia del gobierno del Ecuador cuando está en Estados Unidos y resulta que el consulado abre de 11 de la mañana a 1 de la tarde, martes y jueves. ¿Y qué diablo está haciendo el consulado lunes, miércoles y viernes? ¿Y por qué no trabaja el sábado y el domingo, que es cuando la gente puede acercarse? Porque si no perdería el poco trabajo que tiene también en ese país, lo votan y no hay indemnización, no hay nada. Entonces, ¿por qué? O sea, también hay que cambiar un poquito la política exterior del Ecuador. No son momias cocteleras, tienen que promocionar con indicadores de eficiencia exportaciones, turismo, cultura, que además se usa como premios a los amiguitos, además las embajadas y demás, ¿no? Premios amiguitos o castigo para... Hay unos que se van a Israel castigados. Otros se van a España. Entonces premiados. Se van a España o a Colombia. Exacto. Exactamente. Entonces ¿cómo controla la migración? Con oportunidades, acabando con la inseguridad por un lado y generando oportunidades de empleo, como lo he dicho, por el otro lado. Políticas hacia los niños involucrados en crímenes violentos. Tienen que cumplir las mismas sentencias como que si fueran adultos. A pesar de que hay análisis que dicen que eso no funciona, porque son cooptados, es decir... ¿Y qué funciona? ¿Lo que tenemos hoy? No, claramente no, pero no se está aplicando. Hay la experta Mari Belov en Justicia Penal, miembro del Comité de Derechos de Naciones Unidas. Ella decía, que no vienen del Ecuador y opinan sobre el Ecuador. Usted me dirá lo que opine cuando le termine así, que dice que lo único que ha funcionado en otros países es lograr que el número de niños que están involucrados en el crimen organizado, en lugar de meterles a la cárcel donde hacen, ella decía, postdoctorados en crimen, haya una verdadera política de rehabilitación, que estén separados de los adultos y que puedan tener un proyecto de vida. Es parte del problema. Un proyecto de vida propio. ¿Cómo ve usted esto? Es parte del problema. A ver, yo le dije, actividades extracurriculares para la prevención. 2, si ya están en drogas, esos chicos, consumiendo drogas, porque además llevarlos a delinquir los hacen consumir drogas. Los centros de rehabilitación en el Ecuador tienen un manejo muy malo, porque si son 2 hermanos, por ejemplo, que están en drogas y el uno se vuelve mayor de edad, los separan
de su hermano porque ya es mayor de edad y el otro es menor de edad. Segundo, la reinserción de esos chicos limpios que ya no consumen drogas, va al mismo lugar en donde se infectaron. No hay políticas por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social para que vayan sacarlos a otra de ese espacio. Lógico. Entonces es un cúmulo de problemas. Pero el problema hay que tratar de resolverlo en la prevención, en la prevención. Pero cuando ya pase, porque igual, digamos, hay zonas, hay que tener las otras políticas que le estoy diciendo. Súper calientes en Esmeraldas, por ejemplo, donde la policía sí, entra. pero un chico de 16 años que está pagado por un grupo delincuencial organizado, entra un bus, como vimos hace poco un video, le pide la cartuchera al señor que manejaba el bus, al chofer del bus, le entrega la cartuchera, le mete un tiro en la yugular, se desangra delante de su mujer y de su hijo, el chofer del bus, y resulta que sale de la cárcel, primero porque lo saca un juez y fiscal corrupto, por eso le digo hay que meter a esos primero a la cárcel, y segundo, porque en 6 meses cumple 18 años, entonces no tiene que cumplir la condena como menor de edad porque cometió, no. Y separación. Ese chico tiene que pasar del correccional de menores a la cárcel de adultos y cumplir con la condena que establece el crimen que cometió. Pero punto. separación, Se acabó. Henry, por ejemplo, que es otra de las políticas que se ha aplicado en otros países, que es separación de estos crímenes violentos, altamente violentos, como el que usted acaba de entonces usted me mencionar. Está diciendo, de jóvenes, estoy hablando claro, de jóvenes de todas maneras. el manejo carcelario del Ecuador. Pero en el caso específico de los jóvenes, sí, versus los otros, no sé, ladrones de carteras sí, y demás. Claro, por supuesto que hay que tener una segmentación. Hoy no se tiene porque hay hacinamiento. Sí. Hay hacinamiento. Y segundo, quieren hacer la cárcel al pie de una escuela, que tuvo que salir todo una provincia a las calles. Pero para eso están los terrenos de los militares, pues. Y los militares tienen cualquier cantidad de terrenos en este país en donde se pueden construir las cárceles y donde están los recintos militares al lado, que inclusive cuesta menos el control de la cárcel. Ahí es donde hay que trabajar. Y las cárceles, aquí vinieron una misión de la Comisión Europea liderada por los italianos que tienen quizás el mejor... ¿Qué resultó de ese estudio? ¿Dónde está ese estudio? ¿Usted ha visto ese estudio? ¿Cuál es el resultado de un estudio y toda una investigación de 6 meses en donde se decía, bueno, delitos que son, por ejemplo, de la pensión alimenticia no puede estar con un criminal de alto riesgo? Entonces, ¿cómo separa? ¿Cómo segmenta? ¿A quién rehabilita? ¿A quién aísla? Porque usted no rehabilita a todo el mundo. No todo el mundo es susceptible a ser rehabilitado. Hay gente que usted tiene que aislar. Claro, acuérdese que además que en las masacres carcelarias hubo gente que fue asesinada que eran deudores de pensiones de alimentos o con delitos administrativos. Todo está mal. Discúlpeme que se lo diga así. Todo está mal. Parece como que aquí haz lo contrario de lo que debes de hacer. Así parece que está el Ecuador. Las cárceles, anda a hacerlas al pie de las escuelas, sigue el hacinamiento, no, se pone la primera piedra en el terreno, no se podía construir porque era área protegida. O sea, aquí todo, discúlpeme. Y en 4 años se alcanza a cambiar tantas cosas que hay que cambiar. El resultado en algunas cosas lo va a tener en 4 años, en otras no. Pero el cambio se da cuando usted, en vez de caerse al abismo, se da la vuelta de 180 grados y ve la luz al final del túnel. Ahí es cuando comienza el verdadero cambio. Usted no necesita resultados para que comience el cambio. El cambio comienza cuando usted toma la ruta correcta, en el camino correcto, para resolver los problemas de la gente. Ahí es donde comienza el cambio. Y un poco ya terminando, usted ha mencionado un punto clave, y bueno, se nos van a quedar bastantes temas, pero al menos algunos hemos abordado, que es el tema de la corrupción en la justicia. Hemos visto los casos Purga, etcétera, y afines, y vemos ahí además que hay estas sentencias irrisorias. Entonces, esta percepción de que hay impunidad de la gente aumenta si es que una persona que es considerada parte de una organización criminal, que trafica con jueces y con el crimen organizado, sale al cabo de 1 año y medio de la prisión, como va a ocurrir con 2 de las personas procesadas en el caso Metástasis. ¿Cómo se puede desde el Ejecutivo, que quizá la gente a veces se olvida que el Ejecutivo no es la justicia y que son poderes independientes, cómo se puede desde el Ejecutivo trabajar primero para depurar las instituciones que están permeadas? Hemos visto policías detenidos cargando droga, hemos visto militares, ya de los militares hemos hablado, y también el sistema de justicia. Desde el Ejecutivo, ¿qué se puede hacer? La verdad, el Ejecutivo lo que se puede hacer es hacer una consulta popular primero para eliminar lo que hay que eliminar, porque la iniciativa de consulta popular la puede tener el Ejecutivo y que el pueblo decida. Como le dije, la eliminación del Consejo de la Judicatura, por ejemplo, o del Consejo de Participación Ciudadana. Después, reordenar el sistema de justicia desde el propio sistema de justicia, con gente proba. Aquí no es posible que el error inexcusable sea el ámbito de todos los días. Aquí no es posible que llegue autoridades del Consejo de la Judicatura a entregar pendrives a los jueces para que den las sentencias. ¿Qué está pasando en este país? Discúlpenme. Y de todas maneras, violan y violentan las oficinas de los jueces. ¿Por qué no hay jueces sin rostro en este país cuando se tratan de delitos de esta naturaleza? Pero esa también es una política cuestionada en otros países bueno, donde no es que ha todo funcionado. es cuestionado. Bueno, entonces lo de nosotros está bien. No, claramente no. Entonces intentemos algo diferente. Si intentamos lo mismo, no crea que
vamos a tener otro resultado. Pero hay que intentar diferentes cosas para tratar de Esa resolver puede los ser una problemas. opción. Esa es una de las opciones. Y el Consejo de la Judicatura, que también ha sido un espacio de un botín, tenemos al Eliminarlo, expresidente. eliminarlo. Pero para eso hay que hacer reforma constitucional, ¿no? Así es, pero a mí me gusta la reforma hacerla a través de la consulta popular. O sea, usted plantearía una Consulta popular. ¿Qué nomás preguntaría? En cuestiones constitucionales, de entrada le puedo decir tres cosas. Uno, la eliminación del Consejo de la Judicatura. Dos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Y tres, reestructurar lo que llamamos nosotros sectores estratégicos, porque esto de sectores estratégicos por la Constitución lo que nos han traído es problemas, estatismo y falta de luz, por ejemplo, en el tema energético. Eso yo redefiniría completamente. Y en el tema legal, yo plantearía algunas reformas. La primera que le estoy diciendo es que los jueces y fiscales corruptos que suelten a los delincuentes de la cárcel vayan presos con las mismas sentencias y por el mismo tiempo a la cárcel. Eso es lo que plantearía de entrada. Y vamos a ver qué nos va a contestar el pueblo ecuatoriano, si está o no está de acuerdo con eso. Y yo le puedo asegurar que eso, por unanimidad, el Ecuador votaría por eso. ¿Y con qué garantías los jueces y los fiscales pueden actuar si hoy no tienen? Ya ha habido jueces y fiscales amenazados, asesinados, y no hay programa, porque no hay tampoco financiamiento suficiente para que les proteja. Hay varios, sobre todo en las zonas aisladas, no necesariamente Quito y Guayaquil, que advierten que están bajo riesgo y que pues literalmente plata o plomo, ¿no? O reciben plata o los matan. Una de las opciones son los jueces sin rostros, que sea anónimo el juez que va a tratar el caso. Esa es una de las soluciones. Pues, entonces, ¿a quién va a ir a amenazar el delincuente? ¿A quién? Esa es una de las soluciones. Pues usted me dice que no funciona. No, yo le digo lo que en otros países ha tenido. Pero en otros países no es plata y plomo. Usted me pone Suecia como ejemplo, entonces estamos... Usted es el que va a llegar a Carondelet, no yo, así que son sus propuestas. Gracias, usted sí sabe encuestas. Un poco ya terminando. Un poco ya terminando, usted mencionó el tema de la electricidad, que ha sido uno de los problemas, porque voy a atar con lo que dijo hace un momento. Usted dijo que va a trabajar con agricultores y mencionó algunas aristas de su plan de trabajo que se va literalmente, se nos cae al piso el rato en el que no tenemos electricidad. Y ya hay nuevamente advertencias de que esto es un problema atado además al cambio climático. Me parece que ahí hay una arista que quizá no se ha discutido lo suficiente, porque se van a agudizar los periodos de sequía, los periodos de lluvia, va a haber ciertas zonas que se van a inundar, incluso hay proyecciones de que hay ciertas zonas que podrían desaparecer. ¿Cuál sería la propuesta para no solamente abordar la emergencia que nos llegó aquí, e incluso los asesores de exministros del presidente Lasso dijeron que habían hecho la advertencia y no se tomaron las medidas? Tenemos el caso Progen, que ya ni para qué mencionarle, que ya nos olvidamos de Progen, pero no llega. Hasta ahorita ¿Y dónde está la plata? Ahí te quiero ver. Hasta ahorita no llegan lo que debía llegar en diciembre y demás. Si usted llega a Carondelet, va a quedar poquito tiempo antes de que otra vez nos toque el periodo de sequía. ¿Cuál sería su propuesta como inmediata y también a largo plazo, considerando el cambio climático? A ver, 3 ámbitos le quiero decir que hay que trabajar ahí, en 3 ejes. El primer eje es la solución integral, que la solución integral no está solamente en el plan de acción de la diversificación energética, sino en el cambio de la normativa. En el plan de acción de la diversificación energética, considero que el país tiene que ir a energía fotovoltaica y eólica para tener energía en el día. Las hidroeléctricas, que son la reserva de energía para la noche. Y el sistema termoeléctrico cuando falla uno de los dos. Esa es la solución. Esa es la solución. Entonces, y eso es rápido. Eso no es que toma 3 años. No. Eso es muy rápido, porque tener proveedores para energía fotovoltaica en el mundo los consiguen muy rápido para 5 gigas, que tampoco es un monto de energía monstruoso. Esa es la solución. Desde el punto de vista legal, legislativo, deberíamos de procurar que cualquier privado pueda invertir en cualquier monto de energía, no acotarlo a 100 megavatios, a cualquier monto que venga el privado. Pero eso sí, ampliarlo. Pero eso sí, que le venda directamente a otro privado y le pague el peaje al Estado por la distribución y por la transmisión. Le pague el peaje. Hoy, ¿qué pasa? Hoy el privado está acotado 100. Y si vienen a invertir en eso y viene a generar, le tiene que vender el gobierno. Y es el gobierno el que le vende y le cobra a otro privado para pagarle supuestamente a ese privado. Y no le paga, porque si no le paga una dializadora, no le paga un hospital oncológico a Solca, ¿qué le va a pagar energía a otro privado? Entonces, así nadie va a venir. Y los proyectos que estaban aquí, 780 megas, que estaban sentados esperando la aprobación, pasaron 2 años, escúcheseme bien, 2 años que no le liberaron las licencias ambientales por problemas de burocracia
y de falta de conocimiento. No me pasa eso, la privatización de la energía, que ha sido otro de los fantasmas que ha rondado. No, porque estamos hablando de la infraestructura que invierte el privado con su dinero. La infraestructura que tiene el Estado no la estamos pasando a manos privadas. No la estamos pasando a manos privadas. Entonces, ¿por qué se habla de privatización? Yo no pienso privatizar absolutamente nada del Estado. Lo que pienso es hacer alianzas público-privadas para que la administración de ciertos sectores del Estado, en conjunto con el Estado, tenga la toma de decisiones del sector privado, porque sabe administrar mejor que el Estado, y nos ha demostrado eso, sin pasar el bien al Estado. Sin pasar el bien al privado, que se quede en el Estado. Porque yo no creo en las privatizaciones como lo hizo YPF en la Argentina. Le dieron al privado y a la final se quedaron sin la compañía y sin el servicio. No, eso tampoco. ¿Atado al cambio climático alguna propuesta más a largo plazo? Algunas, reforestación, por ejemplo, bonos de carbono, por ejemplo, áreas protegidas, que pueden tener también incluso recursos de la comunidad internacional, el cuidado de los mares, la limpieza justamente de las fuentes hídricas del Ecuador, evitar la contaminación. Es decir, hay muchas mitigación y adaptación, en la minería el tamaño del y país. Mitigación en la producción petrolera del Ecuador, porque yo no creo que los recursos tengan que estar enterrados y la pobreza a flor de tierra en las familias ecuatorianas viviendo la miseria. Yo no creo que los recursos son para quedarse enterrados de ningún motivo. Yasuní es un problema grave, le voy a decir por qué. Porque preguntó la Corte Constitucional 10 años después algo que ya no era actualizado en tecnología. Y segundo, la pregunta está mal hecha, y eso sí se lo dio como ingeniero. ¿Está usted de acuerdo que se saque el petróleo de este nivel del subsuelo cuando el petróleo estaba en este nivel del subsuelo? O sea, preguntaron lo que no era, y esto lo utilizaron políticamente para decir que esta nueva generación de políticos que no ha demostrado no tener la capacidad para gobernar estaba afín con el programa ecológico que todos los jóvenes quieren en el país. Y no tiene que ver nada la edad con la ecología. Hay que salvar el planeta, cualquier edad que tenga cualquiera en el mundo. Tiene que salvar el planeta. Pero lo que no se puede utilizar la política para dejar la miseria en la familia. Pero hoy hay un mandato constitucional y que además va a tener un precio altísimo. Son 5.000 millones, me parece, si no estoy mal. 20.000 millones. 20.000, ya. 20.000 millones para retirar la maquinaria. O sea, como que si flotáramos en plata. No para retirar la maquinaria. Pero yo me refiero al monto. No es 5.000 para retirar la maquinaria. 2.000 millones. Ya, 2.000 millones. Pero el costo del país de no explotar esa zona es 20.000 millones. Pero además hay que pagar para retirar la maquinaria. Y el daño ambiental del retiro es mayor que el daño ambiental con la mitigación que existe hoy. ¿Qué va a hacer ahí? Bueno, Tremendo no sé. problema. Bueno, eso es un problema. No, yo sí sé qué voy a hacer. ¿Qué va a hacer? Bueno, ya en su debido tiempo le diré, pero yo tengo solución. Contar, no le voy a adelantar porque ahora no le voy a adelantar. Yo sé lo que voy a hacer y se va a arreglar ese problema, no se preocupe. Ok, bueno, van a tener que confiar sin que les diga cómo. Así es. El factor sorpresa de Henry Crowley. Tiene que tener un factor sorpresa de Henry Crowley. Ya le he dicho todo. Solo le ha faltado preguntarme el tipo de sangre, ya, para ir suave. Voy a ir terminando. Sobre las alianzas y conversaciones políticas, que quizá es uno de los fallos que ha habido, sobre todo quizá en el periodo pasado, ¿no? De esta dificultad de conversar. Hablamos en un momento del acuerdo político y la transparencia siempre y cuando sea sobre la mesa. ¿Cómo va a manejar usted una asamblea que, en caso de que usted llegaría, probablemente sea diversa, ¿no? A una asamblea voy a manejar, yo no voy a manejar quiero la asamblea. Decir conversaciones para que las leyes pasen. ¿Cómo voy a manejar desde el gobierno la relación con la asamblea? Ya manejé la asamblea. Sí, ¿cómo va a gestionar las relaciones políticas, sobre todo para evitar que haya, que luego acusen de que me están saboteando, no me dejan trabajar, etcétera? Mire, a ver, si hay alguien que tiene experiencia en el manejo de la asamblea, de todos los políticos que están hoy en día tratando de ir a la presidencia de Henry Crowley, porque maneja la Asamblea Nacional, conozco el teje y maneje de la Asamblea Nacional. ¿Y se lleva bien con Luisa y Daniel? Segundo, ¿usted que fueron compañeros con Luisa González y Daniel Noboa? O sea, yo no me llevo ni bien ni mal, no me llevo ahorita. ¿No tiene ninguna relación con ahorita no, en absoluto. En su momento con Daniel, pero no con Luisa, porque Luisa no estaba ni se acercaba cerca de mi curul, ni era una persona con la que yo conversaba. Creo que nunca crucé palabra con ella, la veía el pleno, pero no. A ver, pero yo entiendo muy bien cuál es la función de la Asamblea Nacional para dar gobernabilidad. Y para dar gobernabilidad, usted tiene que priorizar resolver los problemas de la gente que son urgentes y graves. Dar gobernabilidad no es ser acólito. Yo no le voy a pedir a la asamblea que sea acólito de lo que yo quiero hacer. No, le voy a pedir que trabaje en conjunto. Luego le ponen una denuncia penal al secretario donde no haga lo que usted quiere. Imagínese, y aquí está presente el secretario. Sí, le vi por ahí. Ahí lo vio por ahí. Esa es parte de la democracia del Ecuador. De esta democracia que estamos hablando hace un momento. Así es, el que no tiene inmunidad y el que cumple órdenes superior le ponen una demanda penal. Ni más ni menos que por el presidente de la Tremenda República. Democracia. Impresentable. Pero bueno,
Eso conmigo no va a suceder, eso tenga la garantía y la certeza. A ver, pero yo conozco cómo es el teje y maneje legislativo y me llevaría muy bien con la Asamblea Nacional. Sí. Claro que Independientemente de las mayorías que hay ahí. Independientemente me llevaría muy bien porque el país necesita gobernabilidad, entendida la gobernabilidad como el trabajo en conjunto de los poderes del Estado para resolver los problemas urgentes y graves de la gente. ¿Usted cree que gobernabilidad es que el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo sean acólitos para subir el IVA al 100%? Le sale el pueblo y lo quema al presidente y al presidente de la Asamblea en las calles. Pues, por el amor de Dios, eso no es gobernabilidad. La gobernabilidad es lo que le estoy diciendo, políticas públicas en favor de la gente para resolver los problemas graves y urgentes. Que no ha pasado trabajando, hasta ahora, ¿no? ¿Cómo que no pasó en los hasta últimos ahora? periodos no se ha visto mucho esa gobernabilidad. ¿Cómo que no se ha visto No mucho? se ha visto No, mucho. a ver, perdóneme. No, ¿qué problemas se han resuelto de la gente? A ver, una cosa es que usted haga política. A ver, entonces las leyes económicas urgentes, excepto el IVA, ¿Pero qué que la problema Asamblea resuelto? Usted dice aterrizando. ¿Qué bueno, problemas pero ha eso es resuelto? falta de ejecución del gobierno. Ya. Pues. Pero hay eso un problema. No, Quiero no, decir que no. yo no digo Usted que está la Asamblea- confundiendo estoy diciendo gobernabilidad que- con no, no, no. gobernanza. Usted ya No. se me fue a otro tema. No, no, Gobernanza es la acción del gobierno. pero es que usted está Gobernabilidad es darles las herramientas al gobierno para que gobierne. Si hay gobernabilidad y no hay gobernanza, eso es otro problema. Yo sé a lo que me Entonces, a pero lo usted no me diga que refiero- no se ha resuelto, pero no se ha los resuelto por la problemas no falta se han- de gobernanza. Yo no estoy diciendo que la falta de que gobernanza. usted me digo dijo que la gobernabilidad no ha resuelto yo nada. estoy diciendo que no se han resuelto los problemas ya. finalmente. Por la Cada falta- quien tendrá sus por responsabilidades. la falta de La gobernanza. Asamblea hará sus mea culpas, el Ejecutivo hará las La suyas. falta de gobernanza. Al La final falta la de gente un gobernanza. poco está en la mitad de estas discusiones. Por eso le planteaba la posibilidad de tener conversaciones, incluso con oponentes y opositores políticos. Usted sí se sienta a la mesa, no sé, con el correísmo, con Leonidas Issa, con Pachacutic, etcétera. No ¿O con delincuentes, con políticos. ¿Y quién sí. es delincuente? El que está sentenciado. ¿A cuál de todos se refiere? No, yo no le estoy. ¿Por qué tiene que dar nombres? Yo no me siento con delincuentes, yo me siento con políticos, me siento con opositores Pero le políticos. mencioné solo un nombre me que dije siento- Leonidas Issa, no está sentenciado. No, yo le estoy diciendo, yo no estoy diciendo que Leonidas Issa No, sea es que delincuente. por eso le digo, con el correísmo, con Pachacuti, con Mientras la persona Creo. que se siente del otro lado de la mesa no sea un sentenciado Ok. delincuente, eso es lo que le estoy diciendo, nada más. Yo no me voy a sentar con un delincuente, pues. Punto. Así representa la organización política que sea. Con delincuentes no. Ok, la posibilidad de que haya un paro nacional. ¿Ha contemplado esa posibilidad? ¿Qué hacer para prevenir? Como hemos visto además unos paros sumamente violentos en 2022 Conversar. y en 2019. Conversar, si muchas cosas es la falta de entendimiento que lleva a esas situaciones extremas. Yo creo que hay que dialogar en el país. Es que la democracia es eso, es consensuar. Es que mire, usted puede consensuar, pero también si usted no tiene consensos en las diferencias hay que respetarse, pues. Pero aquí se cree que la diferencia es un tema para volverse loco y... No. Yo tengo que respetar las diferencias. Hay que escuchar a las minorías también, porque la democracia es escuchar a las minorías también. Las minorías son parte de la sociedad, hay que escucharlas. Y hay que responder ante la minoría. Ah, no, entonces vamos a hacer una aplanadora, que solo la mayoría mande y que no se escucha a nadie más. No, eso no funciona en una democracia. ¿Confía usted en el Consejo Nacional Electoral? Confiaba mucho, ahora tengo mis dudas, le soy honesto. Y tengo mis dudas serias con los procedimientos que voy a esperar los próximos días a ver cuál es la reacción del Consejo Nacional Electoral frente al artículo 25, que obliga al Consejo Nacional Electoral a denunciar La campaña anticipada. no la la campaña campaña, del la presidente. violación a la ley electoral, al Código de la Democracia en la campaña. Y eso quiero ver si se cumple, porque ya me dijeron que iban a hacer la denuncia, digamos, de oficio el Consejo Nacional Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral. Vamos a ver si la van a hacer, o si son, digamos, acomodaticios a los poderes de turno. Vamos a ver, y en base a eso le podré contestar. Hoy estoy dudando, antes no estaba dudando, hoy estoy dudando. Qué penoso, ¿no? De Terrible. dudar del árbitro de las elecciones Es y que los ma- ciudadanos y- tengan en riesgo a ver, su pero voto. es que que Sí, la obligación. comprendo su duda. Oiga, el Código de la Democracia lo obliga al Consejo Nacional Electoral con pruebas presentar la denuncia al Tribunal Contencioso Electoral y no se ha hecho absolutamente nada. Hemos tenido que ser las organizaciones políticas las que ponemos las denuncias. Sí. Pero es la obligación del Consejo Nacional Claro, Electoral. sí. Entonces, eso me hace dudar de la imparcialidad. Me Eso es hace riesgosísimo para la democracia y Así sobre todo es. para el voto de la gente. Voy a Así terminar, es. Henry, con 3 preguntas Sí, antes de porque me leerles. tengo que Sí, ir. yo ya sé que se tiene que ir. Su mayor error. ¿Cuál cree usted que ha sido su mayor error? Confiar muchas veces en la gente. Soy muy confiado en la gente y a veces me he decepcionado mucho por confiar tanto. ¿A qué le teme? Al insomnio. No me ¿Sufre dejo- de insomnio? Cuando no duermo, no Algo está estoy mal. de buen humor al día siguiente. Gracias a Dios la noche anterior dormí bien, así que no se preocupe. La última Estése tranquila. La última vez que lloró. De felicidad. ¿Qué pasó? Cuando nació mi hijo, mi último hijo, ¿Qué edad tiene su hijo?
19 años. Esa fue la última vez que Sí, lloró, de verdad, felicidad. nada llorón, No. no es llorón para nada. No, no soy llorón. La persona que más admira, A Dios, a Jesucristo. es muy creyente. Muy creyente, muy creyente. La primera cosa que hace cuando se levanta. Darle gracias a Dios que estoy vivo. Eso es lo primero que hago. Muchas gracias, Henry. Le Gracias voy a leer a usted. brevemente, voy a elegir porque están un poco amplias las preguntas, pero por ejemplo hay una brevemente porque usted ya se tiene que ir, de cómo se resuelve la minería ilegal. Combatiéndola, pues. Poniendo los controles, los militares, en las zonas que se saben perfectamente bien que agrupan los grupos delincuenciales organizados, extrayendo minería ilegal para financiar sus operaciones. Más que una pregunta, una solicitud que incorpore a su plan de trabajo los temas de derechos humanos y libertad de expresión. Siempre he sido respetuoso de la libertad de expresión. Es más, combatía el correísmo justamente por la ley Mordaza y la censura previa. Y esto que Lasso se acredita de ser él el que rescató la libertad de expresión, es un trabajo que previamente se hizo en la Asamblea, cuando el señor Lasso ni siquiera estaba en la palestra pública ni tenía bloque en la Asamblea Nacional. Entonces yo, si soy fiel creyente, prefiero el libertinaje de la prensa a la censura precia. Prefiero No va a los haber excesos. exilios, cierres de programas, persecución, Conmigo no. seguimientos ilegales a periodistas, no. Soy demócrata. A propósito de la crisis del IES, ¿qué plan tiene para asegurar las prestaciones de los afiliados actuales y cómo aseguraría la seguridad social para las juventudes que en su mayoría no suelen estar afiliados? Prohibir que le meta la mano al gobierno para financiar el gobierno los fondos de la seguridad social. Pues eso es lo primero que hay que hacer. Después podemos discutir qué otras políticas, pero lo primero es que no la saquen. Y segundo, que reporte el banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en dónde invierte la plata, porque usted a su banco sí le pide el estado de cuenta todos los meses sobre su dinero y nadie le pide el estado de cuenta al BIES sobre el dinero invertido de todos los asegurados y jubilados. La negociación para la presidencia de la Asamblea, ¿en manos de qué partido debería caer? No, eso todavía es muy, too early to tell, como se dice en inglés. Muy temprano para ver. Primero veamos cómo es la distribución de escaños para después conversar qué es lo que se tiene que hacer. ¿Y si pierde, qué va a hacer? No he visto esa posibilidad todavía. Yo no me preocupo por lo que no veo como escenario. Muy bien. Así que Muy bien, Henry. jamás tengo tantos problemas que ese no me preocupa. Te agradezco mucho por haber Gracias estado a aquí. Un usted. gusto conversar con ustedes. Henry Kronfle, candidato a la presidencia del Ecuador por el Partido Social Cristiano desde el Cíngaro, en esto sí es político, el segmento electoral de este podcast. Soy María Sol Borja, nos vemos la próxima. Gracias, Henry. Bien.